Tengo una línea y me da muchísimo gusto saludarte, José de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico. José, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, muy bien, gracias por la invitación. Oye, José, a ver, está tratando de crear el gobierno la narrativa de que ya se recuperó, que se está recuperando el empleo. Y es a reserva de que los datos que dice el presidente tener sean ciertos, porque yo me cuesta trabajo pensar que el Seguro Social pueda hacer cortes diarios. Nunca lo había sabido, nunca lo había visto y llevo muchos años en esto. Pero no es, no puede, es como adelantar vísperas a hablar de recuperación, ¿no? Bueno, sin lugar a dudas, contar con información parcial, digamos que podría llevar a tratar de presentar un escenario que quizás en las siguientes semanas pudiera modificarse. Es decir, es evidente que con la apertura de ciertas regiones en el país y ciertos sectores económicos, pues evidentemente que se va a matizar la caída de la economía, va a disminuir el ritmo de contracción. Sin embargo, eso no necesariamente implica que se esté creando el empleo primero que se perdió y que se necesita para satisfacer el aumento tan solo de la población. No debemos olvidar, cada mes se necesita 100,000 empleos tan solo para los jóvenes que se incorporan por primera vez al mercado laboral y evidentemente en este momento pues, se requieren una cantidad superior para poder realmente recuperar lo perdido. Entonces, en ese sentido, sí me parece que tendría que ser más cauto para no necesariamente pensar que esto es una reactivación ya sostenida, vigorosa, sino que probablemente... Sí, que ya se cumplió la recuperación en forma de V. Eso es por lo menos muy prematuro, ¿no? Sí, el propio secretario de Hacienda lo ha mencionado, afirmó hace un par de semanas que la recuperación iba a ser más lenta de lo que se esperaba. Hoy publicó el secretario. Lo único criticable de ese artículo es que si lo hubiera publicado en Excelsior se hubiera leído mejor. En el Washington Post, donde él habla que el inicio de la recuperación va a llevar como un año por lo menos. Probablemente lo empezaremos a ver en abril, mayo del año que entra, y más por un efecto de que la caída en este año fue muy grande, y evidentemente que aún eso dependerá de qué pase con la economía de Estados Unidos y en la parte interna de cuántas empresas alcancen a sobrevivir de la situación que se está viviendo y el daño que acabe teniendo el mercado interno. Entonces sí me parece que será hasta dentro de un año cuando veremos con qué rapidez se alcanza a recuperar la economía del país. Porque eventualmente tendremos un rebote aritmético. O sea, si Sin comparas lugar a dudas. trimestres muy malos contra uno no tan malo, pues hay un rebote aritmético, pero eso no marca una tendencia. Mira, el punto que mencionas es probablemente el modal. ¿En qué sentido? Después de que el segundo trimestre del año tuvo la mayor caída desde que tenemos documentado, evidentemente que difícilmente se van a conjugar las cosas que ocurrieron entre, sobre todo, abril, mayo, y en ese sentido, yo por eso reitero, las caídas van a ser menores, pero no necesariamente va a empezar el crecimiento sostenido. Eso va a tardar un poco más. A ver, es que hay un hecho que hay que tener claro. Cuando se decide como le gusta mucho decir al gobierno, que fue un cierre por diseño, cuando se decide abril cerrar la economía, no se sabía realmente cómo atender al COVID. No se sabía cómo desarrollarlo y existía el riesgo grave de que los sistemas de salud fueran rebasados. Hoy se sabe que es una enfermedad muy grave, muy grave, pero ya más o menos los médicos tienen procedimientos que les han venido funcionando. Ya no existe o se ve lejana la posibilidad de que el sistema de salud sea saturado. Entonces, y lo hemos visto incluso en la Ciudad de México, la reapertura no ha hecho que el sistema de salud se vea presionado.
O sea, van más o menos bien, incluso están pensando en cerrar unidades. A lo que voy es que es prácticamente imposible, José, que se vuelva a cerrar la economía a cero y en todo el mundo al mismo tiempo. Así es, y digamos que esto lo que implicaría es de que, uno, las condiciones adversas tal como se presentaron pareciera no van a volver a ocurrir. Sin embargo, en lo que tenemos que ocuparnos es primero en ver los efectos que ya se tiene por ese cierre. ¿A qué me refiero? INEGI lo decía, 90% de las empresas sufrieron un daño, un 90% dijo no recibir ningún tipo de apoyo, y ahí tenemos desde los micronegocios hasta las grandes empresas. Es decir, ya hay un elemento que debemos estar valorando de cuál fue el efecto de esas decisiones negativas, porque como bien mencionas, probablemente no se van a volver a repetir. El problema es de que sí hubo un cambio en la estructura productiva que se está viendo reflejado en materia laboral. Lo que publicó el Coneval hace un par de días, tenemos casi el 50% de las personas ocupadas en pobreza laboral, que implica pues, hay un debilitamiento del mercado interno, hay un debilitamiento del consumo, y eso va a tener un efecto sobre la economía. Entonces, ya considerando estos aspectos estructurales favorables de que hay cierta fuerza en nuestro sistema de salud, ahora lo importante va a ser en cómo logramos que esto se transmita a una economía que sí se vio afectada. Porque aquí el tema es, y déjame usar el mismo ejemplo del COVID. Hay gente que pierde desgraciadamente la vida, hay gente que tiene una enfermedad y sale y recupera su vida normal en un tiempo razonable, y otros que quedan con graves consecuencias. El fin de semana alguien me decía de un jugador de fútbol que está teniendo problemas pulmonares. Parecería que la falta de un programa de apoyo del gobierno va a hacer que quedemos, no recuperamos la vida normal, como lo menciona el discurso gubernamental, sino que más bien vamos a ser alguien que va a terminar con una salud mermada, ¿no? Que va a terminar con problemas laborales, y desgraciadamente muchas empresas y muchas personas habrán perdido el trabajo. Bueno, siguiendo un poco con la lógica que planteas, el problema es México, su economía llegó enferma en este momento, Sí. ya venía cayendo desde el 2019, particularmente la industria. Mañana se da a conocer el dato del mes de junio y serán 21 meses de tasas negativas consecutivas. Entonces, el problema es, llegamos con debilidad, evidentemente el COVID exacerbó esa debilidad. El hecho de que el gobierno aplicara una estrategia de atender las consecuencias y no atenuar las causas, es decir, no atajar el problema en la pérdida de empleos, al final del día va a cobrar una factura. Y en ese sentido, justamente el saldo puede ser que tengamos menos empresas con capacidad de generar crecimiento, con capacidad de invertir, y además en un mundo que va a ser más competitivo. Entonces, en ese aspecto, sin lugar a dudas, a mí me parece que la estrategia tendría que ya estar viendo en cómo robustecer a un sector privado, a un sistema empresarial que sí está siendo muy lastimado. A mí lo que me preocupa es que yo no veo ningún signo, y prácticamente no creo que haya ninguna posibilidad de que el gobierno cambie las decisiones que ha hecho, porque en su lógica les está funcionando. Digamos que ahí sí es muy claro, el primer elemento ausente pues sí es tener un diálogo más fluido, ¿no? El sector privado, el sector público sí están probablemente atravesando los niveles más bajos de interlocución. El punto aquí es de que en medio queda la parte laboral, el empleo, y que al final de cuentas sí debería ser un elemento a considerar por la autoridad, porque si no ocurre este diálogo y no se genera una agenda mínima en donde no es que estén de acuerdo, pero por lo menos se atienda lo más básico, que es que la gente tenga empleo, de lo que estamos hablando es de que el saldo de pobreza
sí va a rebasar las capacidades de las políticas públicas y que por mucho que se intente atajar estas consecuencias sociales, pues al final del día tengamos 4 o 5 millones más de pobres de forma estructural durante el siguiente año. Es que la respuesta que acabas de dar me gustaría haberla dicho yo, pero el tema es que yo no veo al gobierno cambiando. ¿Crees que vaya a cambiar o que haya alguna otra alternativa? Mira, a mí me parece que hay que tener algo claro. Al final del día el gobierno federal está buscando hacer cambios que no son cambios nada más de política económica, sino de economía política, y en ese sentido busca replantear la relación con el sector privado, la relación con ciertos aspectos y agentes de la sociedad. Entonces, en ese sentido sí me parece que los cambios pueden darse, pero no van a modificar de forma diametral la estrategia que conocemos desde el inicio de la administración. Es que yo la verdad tengo ahí pocas esperanzas. ¿Hay otro camino, algún camino desde la sociedad? Mira, de hecho, por ejemplo, el Grupo de Nuevo Curso de Desarrollo de la UNAM acaba de hacer una propuesta de buscar modificar la política económica. Y me parece que propuestas están surgiendo. Las propias, el sector privado lo ha hecho de forma reiterada de las cámaras y confederaciones. Yo creo que al final del día propuesta está existiendo. Aquí el elemento que va a ser fundamental que se modifique es, pues, de alguna forma, el liderazgo del gobierno federal para tratar de tomar algunas de ellas que permitan enfrentar, pues, la mayor recesión. A mí me parece que pudiera existir una posibilidad de pragmatismo político si los resultados económicos, sobre todo entre agosto y septiembre, no son los que se están esperando. Y de no ocurrir ahí, pues sí, evidentemente que iremos hacia una recuperación que nos va a tardar de 3 a 4 años en llegar a los niveles del 2018. Tienes toda la razón. José, un gusto platicar contigo, que te vaya muy bien. Muy buenas noches.